Imagina que a los 70 años sientes que nadie te entiende, que tus hijos te ignoran, y que la soledad es un huésped constante. ¿Qué harías si un sabio antiguo te diera un consejo que podría transformarlo todo? Quédate, porque esta historia puede cambiar tu forma de ver la vejez. A veces, el amor en exceso se convierte en una cárcel, y el hogar de tus hijos, en tu propia soledad. ¿Te has preguntado alguna vez si vivir cerca de tus hijos en la vejez es realmente una bendición, o un error del que podrías arrepentirte profundamente? En nuestra cultura, nos enseñan que el núcleo familiar debe mantenerse unido, que los padres deben estar cerca de los hijos, y que la vejez es más llevadera cuando se vive con la familia. Pero, ¿y si esa cercanía se convierte en una jaula invisible? ¿Y si la presencia de quienes más amas termina haciéndote sentir como un estorbo, como un mueble antiguo que ya no encaja en la decoración de sus vidas? Hoy vamos a contarte una historia que ocurrió hace más de 2.500 años, pero que sigue siendo dolorosamente actual. La historia de un anciano llamado Lewey, un hombre que lo dio todo por sus hijos, que entregó su juventud, su trabajo y sus sueños con la esperanza de que, al final de sus días, recibiría cariño, compañía y un lugar especial a su lado. Lo que encontró, sin embargo, fue algo muy diferente. Esta es la historia de un corazón lleno de expectativas, y una realidad que lo fue vaciando lentamente. Prepárate para una reflexión profunda, humana y reveladora. Porque quizás, al final de este video, tú también empieces a ver las cosas desde otra perspectiva. Tal vez descubras que el verdadero bienestar en la vejez no se trata de estar cerca, sino de estar en paz. Hace más de 25 siglos, en una aldea tranquila al este de lo que hoy conocemos como China, vivía un hombre llamado Tianzeng. Era un campesino sabio, de rostro sereno y manos marcadas por décadas de trabajo duro. Tianzeng había dedicado su vida entera a su familia. Desde joven, trabajó la tierra para darles alimento, renunció a sus propios deseos por el bien de sus hijos, y siempre creyó que todo esfuerzo sería recompensado algún día. Soñaba con una vejez tranquila, rodeado del cariño de sus descendientes, con tardes largas conversando en el patio, y nietos que lo mirarían con admiración y respeto. Cuando sus hijos crecieron y formaron sus propias familias, Tianzeng decidió que era el momento de retirarse y mudarse con ellos. Mis años de dar han terminado, pensó. Ahora vendrán los años de recibir. Con esa esperanza en el corazón, vendió su humilde parcela de tierra, regaló la mayoría de sus pertenencias y se instaló en la casa de su hijo mayor, acompañado de una pequeña maleta, su bastón y muchos recuerdos. Al principio, todo fue armonioso. Lo recibieron con sonrisas y palabras de afecto. Pero los días pasaron, y con ellos, el entusiasmo inicial. Su hijo estaba siempre ocupado en los negocios. Su nuera, amable pero distante, pasaba las horas entre quehaceres y preocupaciones. Los nietos, sumidos en sus juegos, apenas notaban su presencia. Tianzeng intentaba conversar, contar historias, ofrecer su ayuda, pero la respuesta siempre era la misma: ahora no, abuelo, más tarde, estamos ocupados. Poco a poco, fue sintiéndose como un huésped incómodo en la que, se suponía, sería también su casa. La mesa familiar, antes cálida, se volvió silenciosa. Las conversaciones se acortaron. Nadie le preguntaba cómo se sentía. Su presencia ya no traía alegría, sino incomodidad. Cada vez que se levantaba para caminar por la casa, notaba miradas discretas, como si interrumpiera una dinámica a la que ya no pertenecía. Se convirtió en un testigo de la vida de los otros, pero ya no un participante. Por las noches, sentado junto a la ventana, recordaba las palabras de su madre: el árbol que crece fuerte necesita distancia de sus raíces. En ese momento, comprendió que el amor no se mide por la cercanía física, y que hay distancias más dolorosas que las del espacio, las del alma. Había sacrificado todo por estar cerca de sus hijos, y sin embargo, jamás se había sentido tan lejos. Confundido y triste, pero aún con algo de esperanza, Tianzeng escuchó hablar de un maestro sabio que enseñaba en un templo no muy lejano. Un hombre llamado Confucio, conocido por aconsejar a emperadores y campesinos por igual, guiando a las almas que buscaban respuestas. Decidió emprender el viaje, aunque sus piernas ya no eran tan firmes y el camino era largo. Lo que necesitaba no era un lugar donde quedarse, sino una verdad que pudiera calmar el peso que cargaba en su corazón. Y así, con el bastón en mano y los años marcados en la espalda, Tianzeng partió en busca de sabiduría, sin saber que su historia terminaría convirtiéndose en una enseñanza eterna para todos los que, aún hoy, en medio de la modernidad, siguen repitiendo los mismos errores. Con el paso de las semanas, Tianzeng comenzó a notar algo que no sabía cómo nombrar al principio,
pero que sentía profundamente, una especie de distancia invisible, un frío sutil que habitaba la casa aunque el clima fuera cálido. Vivía rodeado de personas, pero se sentía solo. La casa estaba llena de risas, de voces, de pasos apresurados, pero ninguna de esas voces lo llamaba a él. Ninguna de esas risas le pertenecía. Era como una sombra silenciosa que habitaba los rincones sin que nadie la notara. Las conversaciones que solían ser naturales en otros tiempos ahora eran breves y mecánicas. Un buenos días, dicho con prisa, una mirada que no se detenía. Su presencia, que en algún momento pensó que sería bienvenida, comenzó a sentirse como una carga. Cuando intentaba contar una historia de su juventud, alguien interrumpía con un mensaje en el teléfono o una excusa para levantarse de la mesa. Cuando ofrecía consejo, lo escuchaban con cortesía, pero sin verdadera atención. Sus nietos, esos que esperaba abrazar cada mañana, estaban ocupados con sus estudios, sus dispositivos, sus amigos virtuales. Apenas le dirigían la palabra, como si no supieran muy bien qué hacer con ese abuelo que siempre estaba ahí, pero al que no entendían. Tianzeng pasaba largos ratos sentado en el jardín, viendo cómo el viento movía las hojas, tratando de encontrar en la naturaleza la conexión que ya no hallaba dentro de su propia familia. Era una soledad diferente a cualquier otra que hubiera experimentado. No era la del aislamiento físico, sino la del abandono emocional. Estaba ahí, rodeado de sangre de su sangre, y sin embargo, sentía que ya no tenía un lugar. Como si su tiempo ya hubiese pasado, como si ya no tuviera nada que ofrecer, ni por qué quedarse. Y lo más doloroso era que no había enojo en sus hijos, ni crueldad. Solo indiferencia. Una indiferencia que dolía más que cualquier desprecio. Así fue como Tianzeng, en la plenitud de su vejez, descubrió una verdad dura pero inevitable. A veces, el amor que dimos no regresa en la forma que imaginamos. Y estar cerca de quienes más amamos, no siempre significa estar verdaderamente acompañados. Una mañana, después de una noche particularmente silenciosa en la que el sueño no llegó y las paredes parecían cerrarse sobre él, Tianzeng tomó una decisión. Con paso lento pero firme, recogió su bastón, guardó unas pocas pertenencias en un saco de tela y salió sin hacer ruido. No dejó reclamos ni reproches, solo una nota breve que decía: voy a buscar respuestas donde aún se escucha el silencio. Había oído hablar de un maestro sabio, un hombre que enseñaba no desde la arrogancia, sino desde la humildad de quien escucha antes de hablar, Confucio. Tianzeng caminó durante días atravesando aldeas, campos y caminos de piedra. En cada paso, repasaba su vida, tratando de entender en qué momento su sueño de una vejez en familia se había desdibujado. Sentía tristeza, pero también una curiosidad profunda. ¿Era él el único que se sentía así? ¿Había errado al confiar su vejez a los hijos? ¿Acaso el amor filial tenía límites que nadie le había enseñado? Cuando finalmente llegó al templo donde enseñaba Confucio, lo encontró sentado bajo un árbol de hojas antiguas, rodeado de discípulos jóvenes. El maestro lo miró con atención, y con una leve inclinación de cabeza, lo invitó a sentarse. Tianzeng, con la voz quebrada y los ojos húmedos, le contó su historia. Le habló de sus años de entrega, de su esperanza al mudarse con sus hijos, y de la profunda soledad que lo había envuelto a pesar de estar rodeado de familia. Confucio lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando Tianzeng terminó, el sabio habló con calma. Muchos padres creen que su sacrificio les comprará un lugar eterno en el corazón de sus hijos, pero olvidan que el amor no se hereda, se cultiva. Y a veces, incluso el árbol más frondoso no puede dar sombra a quien se sienta demasiado cerca del tronco. Tianzeng frunció el ceño, sin entender del todo. Maestro, dijo con respeto, ¿acaso fue un error quedarme junto a ellos? ¿Debí envejecer lejos de mi familia? Confucio sonrió con compasión. El error no fue amar, sino esperar que tu amor fuera devuelto de la misma forma. El que da esperando retorno siempre termina decepcionado. En la vejez, el alma necesita libertad más que compañía constante. Los hijos tienen su propio camino, sus propias luchas, y si tu presencia se vuelve una exigencia más, por mucho que te amen, terminarán alejándose, aunque estés sentado justo al lado. Tianzeng sintió un nudo en el pecho, como si de pronto todo cobrara sentido. Por primera vez, entendió que su dolor no era por falta de amor, sino por haber confundido la cercanía física con la conexión emocional. Había estado presente en la casa, sí, pero ausente en el ritmo de la vida de los demás. Y ellos, atrapados en sus propias rutinas, no supieron cómo incluirlos sin sacrificar su paz. Confucio cerró los ojos y concluyó. El sabio en la vejez no se aferra a los lazos que aprietan,
sino a los que fluyen. No vivas esperando ser el centro de su mundo, vive siendo el centro de tu propia paz. Aquel día, bajo ese árbol silencioso, Tianzeng no solo encontró respuestas. Encontró también una nueva forma de ver su vejez. Y lo que hizo después cambió para siempre la manera en que los ancianos de su aldea comenzaron a vivir. Confucio escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados y las manos apoyadas suavemente sobre sus rodillas. No interrumpió ni una sola vez. Cuando Tianzeng terminó de hablar, hubo un largo momento de quietud. El viento soplaba entre las ramas del árbol, y el sol, ya en su punto más alto, caía sobre la escena con una calidez serena. Finalmente, el maestro habló con voz firme y pausada. Tianzeng, lo que sientes no es nuevo. El hombre que da sin medida espera recibir sin condiciones. Pero el amor, cuando se convierte en expectativa, se transforma en deuda. Y ninguna deuda es bienvenida en el corazón de un hijo que lucha por construir su propio mundo. Tianzeng lo miró con desconcierto. Confucio continuó. En la vida, hay momentos para sembrar y momentos para retirarse del campo y contemplar. Tú sembraste con amor, con trabajo, con entrega. Pero erraste al pensar que debías habitar para siempre la sombra de lo que construiste. La cercanía física no garantiza conexión espiritual. Y muchas veces, la distancia permite que el respeto crezca, que la memoria florezca, que el afecto respire. El anciano bajó la mirada. Las palabras del sabio golpeaban con dulzura, pero también con fuerza. ¿Entonces he fallado al estar cerca?, preguntó con voz débil. No has fallado, respondió Confucio. Pero olvidaste algo esencial. La vejez no es un tiempo para esperar ser atendido, sino para atenderse a uno mismo con compasión. La verdadera compañía nace de la paz interior. Cuando estás en paz contigo, no importa quién esté o no esté contigo. Entonces, el maestro le habló de muchos ancianos que había conocido a lo largo de su vida. Unos vivían solos y eran profundamente felices, otros estaban rodeados de familia pero se sentían vacíos. Le dijo que la clave no estaba en los hijos, ni en la casa, ni en los nietos. Estaba en aprender a vivir la última etapa de la vida con sabiduría, no como una carga para otros, sino como una fuente de ejemplo y serenidad. A veces, dijo finalmente, alejarse no es abandonar, es darle espacio al amor para respirar. Tianzeng sintió que algo dentro de él se acomodaba. No era una solución práctica, no era una fórmula mágica. Era una comprensión profunda. Tal vez por primera vez, entendía que su dolor no venía de la falta de amor de sus hijos, sino de haber depositado toda su identidad en la presencia de ellos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Hoy, más de 2.500 años después de aquel encuentro entre Tianzeng y Confucio, la historia sigue repitiéndose en muchos hogares del mundo. Padres y madres, ya en la vejez, con corazones colmados de recuerdos y manos cansadas por los años de esfuerzo, deciden mudarse cerca, o incluso dentro, de las casas de sus hijos, con la esperanza de encontrar compañía, atención, sentido. Pero a menudo, lo que encuentran es lo opuesto, la fría rutina de una vida ajena, donde ya no tienen protagonismo. La sociedad actual ha cambiado. La velocidad del día a día, las obligaciones laborales, la crianza moderna, las distracciones digitales, todo parece dejar poco espacio para el diálogo profundo, para el silencio compartido, para el tiempo dedicado con amor a los mayores. Y entonces, muchos ancianos se encuentran como Tianzeng, rodeados de personas, pero invisibles, acompañados por la presencia física de la familia, pero emocionalmente abandonados. No se trata de falta de amor. A menudo, los hijos aman a sus padres, pero están atrapados en un mundo que no les da tiempo ni herramientas para honrar ese amor de forma consciente. Y los padres, por su parte, no fueron preparados para soltar, para dejar de ser el centro de la familia, para encontrar su valor más allá de la utilidad o la cercanía física. La historia de Tianzeng no es una condena a vivir lejos de los hijos, pero sí una advertencia sabia. La proximidad no garantiza amor y la distancia no impide el afecto. A veces, una visita sincera, una llamada cargada de atención, o una carta escrita con el corazón, vale más que compartir techo con indiferencia. Vivir cerca no siempre significa ser parte. Y vivir lejos no siempre significa estar ausente. La verdadera conexión entre generaciones se construye con respeto mutuo, con autonomía y con libertad. Ningún padre debería sentirse una carga, ni vivir esperando migajas de afecto. Y ningún hijo debería cargar con la culpa de no poder sostener algo que solo puede nacer de la reciprocidad genuina. Quizás, la mejor forma de envejecer con dignidad no sea vivir en la misma casa,
sino vivir en el corazón de los que amamos, incluso a la distancia. Como dijo Confucio, el sabio no permanece donde no florece su espíritu. Envejecer con dignidad no es simplemente llegar a una edad avanzada con salud física, es también conservar la autonomía emocional, el sentido de propósito y la paz interior. Es comprender que la vida cambia de forma, pero no de valor. Es soltar el rol de quien cuida, sin perder el derecho a ser cuidado desde el respeto y no desde la obligación. Por eso, aquí van algunas reflexiones prácticas que pueden ayudarte, como ayudaron a Tianzeng, a encontrar una vejez plena, aunque no siempre rodeada de hijos o nietos. Primero, cultiva tu independencia todo el tiempo que puedas. Tener tu propio espacio, tus propios horarios, tus decisiones cotidianas, es un acto de amor propio. No dependas emocional ni físicamente de tus hijos. Ellos tienen su camino, como tú tuviste el tuyo. Estar cerca es hermoso solo si se hace por elección mutua, no por necesidad o imposición. Segundo, invierte en tu círculo social. Haz nuevos amigos, únete a grupos, participa en actividades comunitarias o culturales. No te encierres esperando la visita que no llega. La vida sigue, y muchas veces, las conexiones más significativas en la vejez no vienen de la sangre, sino de la empatía compartida. Tercero, mantén tu cuerpo y mente activos. Camina, lee, aprende algo nuevo, cultiva una afición. El deterioro no llega solo por los años, sino por la inactividad. La rutina mata más sueños que la edad. Cuarto, establece límites emocionales. No te sientas obligado a tolerar faltas de respeto o indiferencia por parte de tus seres queridos. El amor sano también sabe decir hasta aquí. Muchas veces, alejarse un poco no es falta de amor, sino un acto de amor propio. Y quinto, busca el silencio interior. Medita, ora, contempla. Hay una sabiduría profunda que solo se revela cuando uno se atreve a quedarse solo sin sentirse vacío. La plenitud no siempre llega por quien te acompaña, sino por cómo te acompañas a ti mismo. Envejecer con dignidad es también dejar de esperar y comenzar a vivir. Es comprender que tu valor no está en lo que hiciste por otros, sino en lo que todavía puedes ofrecerte a ti. Como dijo Confucio a Tianzeng, cuando el árbol suelta sus hojas, no muere, solo se prepara para florecer de otro modo. Así también tú. La historia de Tianzeng no es una tragedia, sino una enseñanza. Es el retrato de un hombre que tuvo el valor de cuestionar lo que muchos aceptan en silencio. Y al hacerlo, descubrió que la verdadera compañía no se mide en metros de distancia, sino en respeto, en memoria, en amor sin condiciones. Aprendió que envejecer cerca no siempre significa estar acompañado, y que a veces el mayor acto de amor hacia los hijos es no exigirles que llenen nuestros vacíos, sino aprender a llenarlos desde adentro, desde nuestra propia plenitud. Hoy tú, que estás viendo este video, quizás te encuentres en una encrucijada parecida. Tal vez ya vivas cerca de tus hijos, o estés pensando en hacerlo. Tal vez ya te sientes solo, a pesar de estar rodeado de tu familia. Si es así, recuerda esto, no estás solo en sentirte así, y tienes derecho a replantear tu camino. A buscar nuevos horizontes, nuevos espacios donde tu presencia no sea tolerada, sino celebrada. Y como dijo Confucio aquella tarde, mirando al corazón herido de Tianzeng, no es sabio el árbol que se aferra a las ramas nuevas, es sabio el que aprende a florecer de nuevo, incluso lejos del bosque que ayudó a crecer. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar en tu vida, en tus decisiones, en tu forma de envejecer o en tu relación con tus hijos, no la dejes pasar como una simple anécdota. Reflexiona. Mira a tu alrededor y pregúntate si estás viviendo desde la esperanza o desde la resignación, desde la libertad o desde la dependencia emocional. Aún estás a tiempo de hacer pequeños, o grandes, cambios que le devuelvan sentido y alegría a tu día a día. Y si conoces a alguien que está atravesando esta misma situación, no dudes en compartirle este video. A veces, una palabra a tiempo puede ser más valiosa que 1000 gestos tarde. Este canal existe para eso, para acompañarte, para darte herramientas, y sobre todo, para recordarte que tu historia sigue siendo importante. Déjanos en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido como Tianzeng? ¿Qué has aprendido en esta etapa de tu vida? Tu experiencia puede inspirar a otros que hoy se sienten perdidos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana con nuevos temas sobre la vida, la vejez, la sabiduría y el alma. Aquí hablamos con respeto, con verdad y con corazón. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que encuentres paz en tu camino, compañía en tu interior y valentía para vivir esta etapa con dignidad.